Buenas tardes, espero se encuentre muy bien. Le agradezco la espera. Había tenido algunos inconvenientes con el internet acá en la sala, pero ya lo resolvimos ya. Estamos conectados con internet celular, así que no se debería caer. Y bueno, en realidad yo creo que ustedes saben que confiar mucho en el internet acá es un error, ¿cierto? Así que ya aprendimos algo. Bueno, ¿qué vimos en la clase pasada? Estuvimos trabajando con este problema donde nos pedían encontrar el circuito equivalente de Norton del siguiente circuito. Recuerden que el circuito equivalente de Norton corresponde en definitiva a una fuente de corriente y un resistor en paralelo. Nosotros lo primero que hacemos es apagar las fuentes independientes para así poder calcular Rn, lo cual en este caso, debido a que tenemos solamente fuentes dependientes, las cuales no se apagan, y ninguna fuente independiente, implica simplemente conectar esta fuente. ¿Por qué lo estamos haciendo? Debido a que tenemos las fuentes dependientes y queremos conocer la resistencia equivalente, que se ve a través de los terminales, estamos obligados de alguna forma de excitar el circuito, así que en particular podemos poner una fuente corriente o una fuente de tensión, idealmente de 1 volt o de 1 amper, con el solo efecto de que sea mucho más simple el cálculo. Vemos que podemos conectar una fuente en este sentido y la tensión que vamos a calcular viene a ser Pz, con esa referencia, siempre la corriente entrando por el positivo, o si la ponemos en sentido contrario, estaría entrando por acá, por el positivo. Eso es bien importante. En particular, mi recomendación sería ocupar siempre el mismo sentido, porque así después todos los problemas se parecen un montón. Esto se basa directamente en la ley de Ohm y en el hecho de que B es igual a R por I, donde tenemos referencia pasiva y por eso la corriente ingresa por el positivo. Así que una vez tenemos nuestra fuente de corriente, procedemos y recuerden que ahora el problema de obtener Rn se convirtió en en calcular el Bz. Procedemos, aquí ocupamos malla, nos quedó cierto que la I3 era igual a menos 1 amper, después seguimos trabajando y nos quedó acá en esta otra malla que I1 era igual a 0.1 y 0, buscamos el valor de I0 que era I2 menos I3, siempre positiva la corriente que va en el mismo sentido, negativa si es que hay una que va en sentido contrario, reemplazamos y llegamos así a la ecuación 1. En particular yo multipliqué por 10, pero se podría haber dejado como estaba acá también, sin ningún inconveniente. Luego nos quedaría obtener una ecuación en la malla 2, donde aplicamos, ¿cierto?, únicamente la LKB, 42 más 20 y 2 menos I3, y menos 2B0, que es lo que está acá, donde el B0 habría que buscarlo y ver qué es. Sería la resistencia que tenemos acá por la corriente que circula positivo o negativo, donde tenemos que tomar en cuenta que están circulando dos corrientes, la I1 y la I3. Así que nos queda en definitiva 10 I1 menos I3, eso lo reemplazamos en vez de nuestro B0 y procedemos a obtener la segunda ecuación. Con esa segunda ecuación podemos resolver, nos quedan acá las corrientes de malla, también la I3 que habíamos, ¿cierto?, definido en un comienzo, y con eso entonces nos quedaría conocer el Bz. Sin embargo, en este problema, como ustedes pueden ver, no se daba tan simple, porque no quedaba sobre un único resistor y que yo pudiera decir Bz es, por ejemplo, no sé, 10 o 20 por la corriente que circula. ¿Qué hacemos en este caso? Debemos aplicar una LKB, donde tomamos en cuenta ahora esta incógnita, la Bz, tal como si fuera una especie de fuente. Lo que pasa es que desconocemos su valor. Por eso nos queda más Bz, más 20 y 3 menos I2, y más 10 y 3 menos I1. Podemos despejar así el Bz, ya que conocemos todas las demás corrientes, y llegamos al valor de 920 dividido en 29 volts, ya lo que es aproximadamente a 31,72. Después de eso, dijimos que lo íbamos a resolver usando una fuente de tensión, porque según recuerdo no lo habíamos realizado de esa forma. Pusimos la fuente de tensión, en particular usamos no, y vimos que aquí la diferencia más importante era esta, de que como ponemos la fuente de tensión, ahora nosotros lo que estamos diciendo es que 1 volt, que es la tensión aplicada acá, va a ser igual a la resistencia de Norton por la corriente que circula positivo o negativo. Despejando la R Norton nos quedaría que va a ser 1 sobre IZ. Y ese IZ tiene que tener esa referencia de forma que entre por acá, ¿ya? Y la calculamos, en realidad ocupamos el método de nodos, no voy a tener mucho en eso. Lo aplicamos, probablemente era un poquito más largo el desarrollo para este problema en específico, y llegamos a las tensiones de nodo. Luego nos quedaba obtener esa corriente IZ. Aquí hicimos algo parecido, solamente que hicimos una LKC en el nodo 3. Dijimos entonces, esta corriente va a ser negativa porque está entrando, nos queda menos 0,1 y 0. Después acá, más E3 menos E2 dividido en 10, lo dejamos acá, y menos IZ, ya que estaría entrando también, y nosotros estamos tomando todo lo que es saliente positivo. Quiero que era el I0. Simplemente la tensión E2 menos 0 dividido en 20. Siempre
la tensión de donde parte la corriente menos la tensión donde llega dividido la resistencia. Reemplazamos y llegamos en definitiva a que nuestro IZ era igual a 29 sobre 920 amperes. Al invertir eso, nos queda justamente el mismo valor. Como pueden ver, se podía obtener de esas dos formas. También teníamos otras dos alternativas que obviamente no hicimos porque en realidad había muchas, que sería poner una fuente de tensión y aplicar mallas, y haber puesto la fuente de corriente y aplicar no. O sea, tenemos cuatro posibilidades, como pueden ver, para ese caso. Y luego, le decía yo que en realidad este paso no hacía falta realizarlo, porque al no tener fuentes independientes, la corriente de Norton y también cualquier voltaje de Thevenin, ¿cierto?, habrían sido cero, debido a que no hay una fuente independiente que fuerce que circule corriente en el circuito. ¿Ya? Estas fuentes dependientes dependen de una fuente externa. ¿Ya? Así que lo desarrollamos de todas maneras, aplicando mallas para comprobarlo, ¿cierto? Llegamos a este sistema, el cual finalmente es un sistema homogéneo que está todo igualado a cero, así que la única solución, ¿cierto?, sería que las tres corrientes fueran cero. Por tanto, el IN era precisamente cero. Acá no hay que olvidarse, sí, que si nosotros queremos calcular la corriente de Norton, se pone en corto la salida. Eso quiere decir que se une A y B con un alambre, en este caso un cortocircuito, y esa es la corriente que buscamos. ¿Ya? Si hubiera habido una fuente independiente, claramente no tendría por qué ser cero. Podría, pero es muy poco probable. Así que el circuito equivalente es este. Una corriente de 0 amperes en paralelo con un resistor de 920 dividido en 29 ohms. Y esto obviamente si está en un valor cero una fuente de corriente es equivalente a que nosotros pongamos un circuito abierto. Por eso que la podríamos quitar. ¿Ya? Y todo esto, o sea, esto que está acá, es equivalente a esto. ¿Sí? Dudas sobre lo que les acabo de mostrar, porque este es un problema que va a salir en la prueba. O sea, no el mismo, pero sí el tipo de problema. Y como pueden ver, mezcla varias cosas. ¿Sí? Entonces, este es un problema de la prueba. Vamos a ir ahora a un tema un tanto más nuevo. No diríamos que es tan nuevo porque probablemente en física, calor y ondas quizá lo han visto. Hoy día vamos a ver la clase 18, si no me equivoco. 18, y vamos a partir con una unidad nueva, podríamos decir. Es día jueves 21. 21 del 10 del 2021. Vamos a hablar acerca de las señales alternas, y específicamente las senoidales son las que nosotros nos vamos a enfocar. Señales senoidales. Profe, ahora que menciona señal eterna, ¿Sí? consulta rápida. ¿Por qué Dime. en las casas se usa corriente alterna? Disculpa, ¿por qué se usa? Sí, en las casas corriente alterna. Ah, es una buena pregunta. Es en realidad porque al momento de transmitirla hay mucho menores pérdidas al usar corriente alterna que al usar corriente continua. Ese es el sentido. Mm. ¿Ya? Vamos a igual, a una vez que ya estemos un poquito más avanzado en esta unidad, vamos a poder poner ejemplos más prácticos sobre eso, pero justamente vamos a hablar un poco acerca de la red domiciliaria y el voltaje que nos llega, la frecuencia y ¿Por todo qué eso. los transformadores de red alterna de electricidad alterna a corriente directa son tan grandes? ¿Tienen que ser tan grandes? Lo que sucede es que en realidad no es una conversión de alterna a directa, sino que lo que sucede es esto. Imagínense que tenemos una señal alterna, senoidal, por ejemplo, y esto en la red de distribución de baja tensión, podríamos decir que, o de media tensión, para ser más preciso, puede ser 23 kilovolts, cuando por ejemplo se genera y se eleva para transmitir la grande distancia, puede ser de hasta 500 kilovolts, ¿ya? Y lo que hacen los transformadores en sí, los que nosotros vemos en la casa, es que la bajan a una tensión, no sé, pues, de 380 volt, 220 volt, en este caso de línea fase, ¿se fijan? Y este es el trabajo que hace ese transformador que nosotros vemos generalmente, no sé, en nuestra población, afuera de la casa, unos más grandes, unos más chicos, pero más que nada por eso. Y es porque finalmente un transformador es un enrollamiento de alambre, obviamente esmaltado y todo, y donde a través de los campos magnéticos se transmite la energía desde este lado, que es de una mayor tensión, pero a baja corriente, a este que tiene mayor corriente quizás, pero una baja tensión. Y la idea es transmitir la potencia con la menor cantidad de pérdidas posible. ¿Ya? Pero vamos a ir paso a paso porque hay conceptos que no hemos visto todavía, ¿ya? Así que partimos, señales senoidales. Primero tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de una señal senoidal hay varios parámetros que son relevantes. Yo hasta ahora lo he estado como mencionando así como al vuelo, y la idea no es que quede así algo al vuelo, ¿cierto? La idea es que quede bien definido. Piensen ustedes que una señal senoidal, la voy a tratar de dibujar lo mejor posible,
va a tener las siguientes características y los siguientes parámetros relevantes. Primero, el valor máximo, que de hecho, si suponemos que está oscilando respecto a cero, va a ser algo así. Va a estar oscilando desde Bm, que sería valor máximo, hasta menos Bm. Va a tener también un periodo asociado, de 0 a t, ¿sí? Y esto se puede representar analíticamente de la siguiente forma. Vamos a suponer que fuera un seno, porque en realidad digo senoidales, pero también se podría representar con un coseno. Bm, que es el valor máximo, vamos a ponerle aquí que es un seno de omega t más un teta, le vamos a poner. ¿Ya? ¿Qué es lo que sería esto de acá? Obviamente, como le decía, valor máximo. También se le llama amplitud. Vamos a poner también por ahí si alguna vez lo ven. O amplitud. Es una O ecuación de también, onda. claro, efectivamente. Efectivamente. Porque nuestras señales eléctricas que vamos a ver ahora, anteriormente habíamos trabajado solamente con señales constantes, ya sea de tensión, ¿cierto? O de corriente. Ahora vamos a ver también ondas, en este caso señales senoidales. También se le llama muchas veces en eléctrica voltaje peak o valor peak, ¿ya? Pero lo más común, valor máximo, le llamamos nosotros. Todos esos son sinónimos. Algo muy importante es este ómega. ¿Se acuerdan qué es lo que era? Es la frecuencia angular. La frecuencia angular, que además guarda relación con la frecuencia que algunas veces se le llama frecuencia lineal o frecuencia seca simplemente, que es esta. Y esta, por ejemplo, para Chile y Europa es de 50 Hz. Esto es en Chile. Vamos a ponerle, le voy a poner CL, voy a poner Chile y Europa. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Lo vamos a ver en un momento. Y para el caso de Estados Unidos es de 60. Creo que por ahí también otros países, no recuerdo específicamente cuál es la, pero me parece que algunos países como de Asia también se ocupan 60. Y esto se refiere obviamente al F, ¿ya? ¿Qué sería esa frecuencia? O sea, en realidad esta frecuencia angular, esa frecuencia que está ahí, guarda relación directamente con la cantidad de oscilaciones que tenemos en un segundo. Si esto fuera un segundo, tendríamos que sería un hertz, una oscilación por segundo. Obviamente nosotros podemos tener montones así, podemos tener 50, 100, 200 kilos, megahertz, gigahertz. De verdad que generalmente en electrónica se trabaja con frecuencias muy altas. En ingeniería eléctrica se trabaja con frecuencias un poquito más bajas. Yo diría que 50 Hz por 50, unos cuantos armónicos más arriba. En, por ejemplo, los computadores, ¿cierto? Cuando se habla de la frecuencia de un procesador, ¿cuánto es lo más que uno puede ver? De repente, ahora están en los 4 y algo, hasta 5, Estamos alguna acercándonos versión. a 5 Hz ya. Claro, ¿cierto? Más que nada de Intel, por ahí récords mundiales como de no sé si hasta 8 gigas, pero como procesadores esos antiguos son los Pentium, ¿se acuerdan de eso? Con nitrógeno líquido. Creo que era como 7 gigas, algo así. Pero la cosa es que esa frecuencia, en este caso, es una frecuencia, por si acaso, que es cuadrada, porque son señales digitales. En nuestro caso son sinusoides. Pero en sí habla de las variaciones que tenemos en un segundo. Entonces, una buena interpretación de eso es pensarlo de la siguiente manera. Imagínense que nosotros tenemos una señal, y ¿saben qué? Vamos a copiar esto mismo. Una señal, vamos a copiar esto, y fuéramos a medirla directamente en el enchufe, porque a veces sucede que, como ustedes han visto matemáticas ya, se le hace quizás simple ver que va una sinusoide, o sea, obvio, lo hemos trabajado otras veces quizás, pero me gusta a mí conectarlo con el mundo real, porque en el mundo real, cuando nosotros tenemos un enchufe, por ejemplo, un enchufe así, y tiene 3 puntos de conexión, ¿cierto? Si yo voy y pongo un instrumento para medir el voltaje, que sería un voltímetro, lo conecto ahí y lo conecto acá, lo que yo voy a ver acá va a ser un valor de tensión, ¿cierto? Puedo ver, no sé, 200 volts, 220, 300. Y el punto es el siguiente, que en realidad, cada vez que nosotros medimos, el instrumento nos muestra un valor bien puntual, que nosotros vamos a revisar hoy día mismo en un momento. Pero supongamos que fuéramos capaces de medir instantáneamente lo que está marcando, porque recuerden que lo que significa esta señal es que, por ejemplo, en un tiempo me puede marcar, supongamos, 50 volts, después más adelante 60, después puede llegar a, supongamos, vamos a poner un valor acá para que ustedes lo tengan como ejemplo. Por ejemplo, esta señal, coseno de omega t, le vamos a poner 20t,
Así simplemente. ¿Ya? Pensemos que tenemos esta señal. Se va a mover entre estos valores, entre el 311 y se va a mover entre el menos 311. Y eso quiere decir que entre medio nosotros podemos encontrar montones de valores, ¿cierto? En todo lo que cambia nuestra señal podemos tener montones. Y además esto se repite, ni siquiera es como que sea una sola vez. Sería muchas veces por segundo. Luego vamos a ver lo siguiente, que al momento de que estemos nosotros analizando un circuito, pensemos que yo tengo acá mi fuente, es senoidal, la vamos a dibujar así ahora, y la aplico sobre, por ejemplo, un resistor, hay un semiciclo, en la mitad del semiciclo vamos a tener esto. De hecho, perdón, ahí. Ese primer semiciclo, el que está acá, ¿ya? Que donde va a estar nuestra fuente ubicada de esta forma, más o menos, y la corriente va a circular en ese sentido. O sea, evidentemente, ¿cierto? Pero en el otro semiciclo, cuando estemos, por ejemplo, los valores negativos, ¿qué significa que sea negativo el valor acá? Que, por ejemplo, me dé menos 300, menos 311. Significa simplemente que en nuestro circuito va a haber una inversión en su fuente. Va a circular la corriente también en el sentido contrario. Eso es lo que significa. ¿Ya? Vamos a replicarlo acá. Y ese cambio en la circulación de la corriente va a ocurrir tantas veces como nos indique nosotros la frecuencia que tiene nuestro circuito. Estos voltajes, tiempo, tiempo. Y ahora si estamos en el semiciclo acá negativo, lo que vamos a ver es una inversión de esta fuente. Y la referencia va a ser más y menos. Y ahora la corriente, como les decía, no va a circular en este sentido, sino que va a circular en sentido contrario. Eso es lo que efectivamente está pasando. Como que la fuente se diera vuelta a su polaridad y por tanto fuerza la circulación en sentido contrario. Y todo el tiempo está en un sentido, después el ciclo siguiente en el otro. Y así está todo el tiempo cambiando. Y en el caso de Chile, 50 veces en un segundo. ¿Se dan cuenta? O sea, todo eso está pasando ahí. Ya no es un valor como en la batería, por ejemplo, un auto, que son 12 volts, 12 volts, sí, si me recuerdo bien. ¿Ya? ¿Se entiende esa idea de qué es lo que se representa finalmente que sea una señal senoidal? Está variando en magnitud y además está variando también en la dirección en la que fluye la corriente. Para que vean. Y nos falta algo, ¿cierto? Porque esto se refería a la frecuencia, a la cantidad de veces que varían un segundo, ¿cierto? Y además le hacía yo ese hincapié en el hecho de que se invierte el sentido de la fuente al tomar valores negativos en esta sección, en este semiciclo, ¿cierto? Pero, ¿y esto? Es algo que muchas veces no se ve en física. O sea, probablemente se ve en algunos casos, pero es un tema más eléctrico. ¿Por qué lo digo? Claro, es el desfase o la fase. ¿Y qué representa eso? Representa finalmente, porque este es un desfase angular, eso es muy importante, desfase angular. Representa finalmente una relación que hay entre señales. Por ejemplo, ustedes están viendo esta señal que está acá, que está partiendo en el tiempo cero, llega a su máximo en ese punto, ¿cierto? Llega a su mínimo acá en ese tiempo, ¿sí? Pero, ¿qué pasaría si yo tengo una segunda señal? Por ejemplo, que la vamos a dibujar en rojo y que está acá. Fíjense lo que pasa con esta señal. Si lo vemos respecto al tiempo, es como si fuera trazada, ¿cierto? La puedo dibujar si quieren más acá también. Va un tiempo más tarde, ¿cierto? Entonces, eso que está acá, esta diferencia que hay entre el punto que encuentra, por ejemplo, el mínimo, vamos a ponerlo ahí, es precisamente el desfase, en este caso, angular. Puede ser, si como lo estamos viendo en ángulo, pueden ser unos cuantos grados, 10 grados, 15 grados, 30 grados, pueden ser 90, 180, y está en contrafase, como se le dice, ¿ya? Y eso se representa directamente por medio de este valor, ¿ya? Y nos habla acerca de la relación porque podrían ser de la misma magnitud, podrían ser también de la misma frecuencia, sin embargo, estas dos señales podemos ver claramente que no son iguales, ¿cierto? Porque si yo las evalúo, por ejemplo, acá, en este intervalo de tiempo, supongamos que son los 2 segundos, una tiene un valor y la otra tiene otro. ¿Se fijan? Varían sus valores. ¿Sí? Y sería precisamente eso, el desfase angular. Y aquí uno empieza de repente a preguntarse, pero ¿y cómo se produce ese desfase? ¿A qué se refiere? Y en verdad lo que va a suceder es lo siguiente. Es que cuando los circuitos que nosotros vamos a analizar ahora, que van a tener capacitores e inductores, esos elementos, los capacitores y los inductores, que probablemente ustedes ya han visto, escuchado quizás en electromagnetismo, presentan una oposición a los cambios en algunas magnitudes. Por ejemplo, el capacitor se opone a los cambios del voltaje, el inductor se opone a los cambios de corriente. ¿Y eso en qué se representa?
en que nosotros podríamos tener un circuito, vamos a poner aquí un ejemplo, un pequeño adelanto, pero para que le vean el sentido. Tenemos un circuito, más, menos, y acá tenemos un inductor, ¿ya? Vamos a hacer también el circuito primero, el del resistor, para tener una referencia, ¿cierto? Está medio deforme mi circuito, lo vamos a arreglar un poquito ya. Ahí. Ahí. Pensemos que tenemos este circuito. En un circuito resistivo, si yo le aplico una fuente, por ejemplo, de tensión así, ahí, le aplico la señal de esta forma, en un tiempo determinado, por ejemplo, 0, vamos a ver nosotros que la corriente que circula por acá, ¿ya? Está ahí, va a partir casi al mismo tiempo. Probablemente va a ser más pequeñita, ¿no? Pero va a estar perfectamente sincronizada. Los valores van a ser diferentes, porque supongamos que le apliqué 200 volts, la corriente puede que sea de 1 ampere, dependiendo de la resistencia, lógicamente, ¿ya? ¿Sí? Pero van a estar sincronizadas, van a ir teniendo los máximos los mismos puntos, como pueden notar acá. Bueno, mi dibujo no es de la mejor calidad, pero deberían ser de los mismos puntos, máximos y mínimos. Sin embargo, si nosotros tenemos un circuito, como por ejemplo, ¿sabes qué me está faltando? Conectar la batería, pero bueno, un circuito con un inductor, el inductor se va a poner al cambio de la corriente, entonces le vamos a aplicar la tensión y la corriente no va a partir instantáneamente, se va a demorar un poco. Y uno puede preguntarse aquí, pero ¿cómo? ¿Cómo se va a demorar? Sí, se demora porque se opone a los cambios. ¿Cuál sería un ejemplo súper simple que quizá ustedes lo han visto en el mundo real y no han detenido, quizá no se han detenido a pensar en eso? Quizá sí. Imagínense que yo tengo un mueble muy grande, así, un closet lleno de ropa y yo lo quiero mover 1 metro. Así. Yo voy, estoy solo en la casa y le aplico fuerza y lo desplazo. Me quiero sacar todas las cosas, ¿cierto? Y ese mueble se mueve en el mismo instante que yo aplico la fuerza o a veces se demora un poco en empezar a desplazarse. Se demora un poco a veces, ¿cierto? A menos que yo sea demasiado poderoso y pum, lo empujo y sale al momento. Y aún así yo creo que no sería así. Si lo viéramos con una cámara así de alta velocidad, notaríamos que hay un delay. Entonces, si yo graficara de alguna forma la fuerza que estoy aplicando en un tiempo 0 y grafico también el desplazamiento que tiene ese mueble en ese mismo gráfico, vamos a ver que hay un desfase, un delay, ¿cierto? ¿Me creen o no me creen? ¿Qué pasaría eso? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Se dan cuenta que son cosas que suceden, ¿cierto? Y en el caso de un circuito eléctrico, como le estaba comentando, donde tenemos un inductor, el inductor, debido a que por sus características se opone a los cambios en la corriente, veríamos algo así. O sea, yo voy y aplico la tensión en el tiempo 0 y por muy pequeño que sea el delay, la corriente va a partir un poquito después. Y va a estar un poquito desfasada. ¿Ya? Me quedo medio mal, pero vamos a mejorarlo. Una cosa así, ¿se fijan? Y ese pequeño delta es muy interesante para nosotros, porque en definitiva esto estoy adelantando un poco, pero lo que habla es acerca de qué tan eficientemente se está utilizando la energía. ¿Ya? Entonces, mientras mayor es ese delta, menos eficientemente se está usando. Porque yo quiero que obviamente le aplico la energía y vaya las dos, el voltaje y la corriente en fase. ¿Saben qué? Voy a conectar el cargador porque si no, ahora me voy a caer no por el tema de internet, sino por no cargar el PC. Y eso ya no sería muy bueno. ¿Ya? Entonces, por eso es que el desfase para nosotros es importante, porque se presentan circuitos capacitivos y circuitos inductivos. ¿Ya? Y de hecho, es una de las cosas que tiene mayor interés en el análisis. ¿Está cargando? ¿Está cargando? Ya, enchufado. Este notebook siempre lo mantengo con un 60%, ¿no? Porque así se conserva mejor la batería. Por si acaso, si también tienen notebook, los puntos extremos tienden a ser los más peligrosos para la batería. Tener lo que se descargue completo o también que esté al máximo también influye. El mejor punto se mueve entre los 40 y los 60, 40 y 80% para la conservación, ¿no? ¿Ya? Vamos a ponerle aquí que la corriente se desfasa. Se desfasa. O atrasa. ¿Ya? Entonces, claro, antes que falle la batería, ¿cierto? Pasa lo mismo con los celulares, obviamente las que son de litio tienen el mismo comportamiento. Es mejor que estén en el medio. ¿Sí?
50, 60. De hecho, el mío yo lo tengo siempre que llega hasta 60 y ahí se queda. Luego, vamos a ver lo siguiente. Ahora nosotros queremos, además de entender que tenemos el valor máximo, ¿cierto? Que tenemos la frecuencia y que tenemos el desfase, queremos poder representar el valor, pero con un número. Porque de repente yo tengo una señal, yo no quiero que me digan, o no siempre voy a tener la señal y específicamente la expresión analítica para poder evaluar, porque yo podría hacerlo, ¿cierto? Podría. Así que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver representaciones. O en realidad, sí, vamos a poner acá. Representaciones. Del valor de una señal senoidal. Y en realidad esto, siendo bien esto, aplica para señales alternas. Vamos a poner nosotros alterna para ser bien preciso. Porque, o sea, podría ser una señal triangular, podría ser una señal cuadrada, y la verdad es que podría usarlo, y todo esto es muy válido. Sin embargo, en particular, en los sistemas eléctricos se ocupan señales senoidales. ¿Ya? Pero todo lo que estamos viendo es válido para todos los otros casos, y son señales periódicas, lógicamente. ¿Qué podemos ver primero? El valor instantáneo. Estamos buscando una forma de asignar un número a nuestra señal y decir, mira, este es el valor que tiene. Así como a nosotros nos dicen, oye, la tensión de la red domiciliaria es de 220 volts. Todos asumimos, ah, sí, 220 volts, quizás lo escucharon alguna vez, quizás. No son 110 como en Estados Unidos, ni son 300 volts o 380 como en algunas industrias. ¿Ya? Instantáneo. ¿Y qué es el valor instantáneo? La verdad que el valor instantáneo se puede definir de dos maneras. Es el valor que nosotros podríamos obtener directamente evaluando en un tiempo determinado, ¿cierto? La función analítica. Vamos a poder escribirlo acá. Es el valor que toma la señal en un instante determinado. Que toma la señal. Cuando hablo de señal, me refiero totalmente de forma genérica, ya sea una señal de corriente, de voltaje, ya, da lo mismo. La señal en un instante determinado. Lo que se puede obtener analíticamente o por medio de una medición, a través de un instrumento que permita realizar justamente dicha medición. Lo que se puede obtener analíticamente. ¿Qué sería analíticamente? Sería tomar la función, evaluar, por ejemplo, en el tiempo que yo quiero conocer el valor instantáneo y lo obtengo. ¿Cierto? Eso es, directamente. Creo que me equivoqué. Analíticamente. Si puse el tilde mal, me disculparán. O por medio de una medición. O experimentalmente. Al menos no estamos en una clase de lenguaje. ¿Sí? No, no esperen aprender español aquí. A través de una medición. A veces que igual le ponemos empeño. Pero es una medición. ¿Ya? Entonces, un ejemplo clásico sería que yo, por ejemplo, tome lo siguiente. Ejemplo. Evalúe la función b de t, vamos a ponerle b sub 1 de t, en t igual 3 segundos. ¿Cuál es la función? Vamos a inventar ahora. P1 de t va a ser 311, ya que estamos trabajando con ese número, van a ver por qué uso el 311. Seno de omega, aquí le vamos a poner, bueno, le ponemos cualquier cosa, en realidad vamos a poner 30t. Más, y no le vamos a poner nada, vamos a dejar así simplemente. Va a ser un voltaje. Así que si vamos nosotros y evaluamos, para ese instante de tiempo determinado, vamos a poder conocer el valor instantáneo, en ese instante. Por eso de ahí viene la palabra, el nombre. B1 de 3. ¿Ya? ¿Cuánto será eso? Veamos. Ya tengo 25%, estamos bien. Vamos a ver acá cuánto sería eso. Ponemos aquí 311 por, le ponemos seno, esto es con el amarillo ahí, seno de 30 por 3, ¿cierto? Porque estamos evaluando en el t igual 3. Y vemos que no está. Oh, miren ustedes. A ver. ¿Y si evalúo en 2? Oh, miren, lo apunté justo al máximo.
Bueno, tiene que ver con el periodo que elegí yo, con el número que puse ahí. Ah, pero ¿saben qué vamos a hacer? Vamos a hacer trampa. Porque no quiero que quede el máximo porque puede inducir a un error si que alguien revisa eso. Sí. Voy a poner el 1 porque quiero que quede no quiero que quede justo el máximo. Porque alguien podría pensar, ah, me da este siempre. No, no quiero que sea esa la idea. Así que vamos a hacer trampa y lo vamos a modificar. Solamente para que me dé un valor que a mí me gusta. No, en realidad para que no me dé el máximo. Más que nada para eso. ¿Sí? Y si yo evalúo, por ejemplo, en otro número, veamos en qué otro número puedo evaluar. Vamos a probar. ¿Qué pasa si yo evalúo en 6? 0. Si evalúo, por ejemplo, en 7, me dio menos 55. ¿Se dan cuenta? Y si evalúo en 8, ¿se dan cuenta que me va dando diferentes valores? Y fue oscilando, precisamente, a medida que va pasando el tiempo. Lo que pasa es que yo le puse probablemente con ese número que dije 30 un periodo muy pequeño, porque sería 30 dividido en 2 pi. Entonces es un periodo pequeño en tiempo. En realidad, un periodo grande para esta señal, porque son varios segundos los que tarda en oscilar. ¿Sí? Se dan cuenta que finalmente es eso, es evaluar y podemos ver cualquier valor. ¿Ya? Le vamos a poner acá, por ejemplo, esto. B1 ¿cuál fue el que me gustó a mí también? El 8. Este me da menos 269,3. ¿Se dan cuenta? Y claro, y para el 3 da justamente el máximo. Entonces, claramente podemos notar que para poder representar el valor de la señal, quizá, y de hecho, ni siquiera quizás, sino que realmente el valor instantáneo no me ayuda mucho, porque yo podría tener diferentes señales que, claro, que de repente coincidan, pero no tenían por qué ser iguales, ¿sí? Y la otra alternativa es por medio de una medición. Yo podría medir el valor instantáneo, o sea, con un instrumento, por ejemplo, de mano así clásico, difícilmente lo voy a poder conseguir, porque variaría demasiado rápido. ¿Se imaginan en el caso de la red domiciliaria? 30 variaciones, o perdón, 50 variaciones en un segundo. 50 veces pasa por los valores máximo, mínimo, ¿cierto? Por cero y así. No hay forma que nosotros humanamente podamos verlo, porque es demasiado rápido. Pero por eso es que existen instrumentos, como por ejemplo el siguiente. Mira. Quizá lo han visto. Miren lo que tenemos por acá. A ver uno que sea bonito. Si está encachado. No, este quiero uno de frente. Este ese es un buen osciloscopio. ¿Ya? Este instrumento lo que es un osciloscopio que permite visualizar señales y lo que hace es medir, por ejemplo, el voltaje, mide un valor, lo pinta en pantalla, mide otro, lo pinta en pantalla. Entonces está como cada rato tomando esos datos. Y la verdad es que tiene una tasa de muestreo altísima, por tanto puede presentar señales de hasta gigahertz, los más caros obviamente, los más económicos de unos megas, kilos, sin problema. Este está interesante. ¿Se fijan? Entonces puedo ver las señales, puedo ver la imagen, ¿no? Vamos a robarnos la imagen. Aquí lo están vendiendo. Electrónica Embajadores. ¿Y dónde está mi osciloscopio? Está ahí el osciloscopio. No me dejan que robármela. ¿Qué son así? ¿Me la robé o no me la robé? A ver. No, no funcionó nada. Ya vamos a tener que hurtar otro. No, este me lo puedo llevar. Ahí está. ¿Ven? Tenemos osciloscopio. Y este instrumento permite también visualizar los valores de forma instantánea. Podríamos decir, mira, en el tiempo tanto, ¿cuánto vale la señal? Por ejemplo, obviamente tenemos que tomar una referencia. Decir, mira, para mí este tiempo es 0. Y en base a eso poder ver el valor. ¿Sí? Son dos alternativas. Pero claramente ustedes pueden notar que yo no podría representar una señal y decir, no, mira, esta señal que tenemos acá es de menos 269,3 volts. No tendría sentido porque en realidad eso es un instante. No quiere decir que la señal sea siempre así. ¿Se entiende la idea a lo que me refiero? ¿Por qué digo yo eso? Vamos a escribir acá. El valor instantáneo no es suficientemente representativo del valor para señalar a todo tiempo, ¿cierto? Representativo del valor de una señal en cualquier tiempo.
¿ya? Porque depende obviamente del instante en particular que nosotros hagamos la medición. Entonces, ¿por qué? Juntito. Ahí sí. Porque depende del instante en particular donde hagamos la medición. El instante, y por eso es que es instantáneo, en particular, que midamos o evaluemos. O evaluemos. Aún así es interesante, ¿cierto? No, no es lo mejor para, en este caso, representar la señal. Le quiero como poner un número que ese sea el que la identifica. Así como nos dicen 220 volt, que vamos a ver a qué se refiere, ¿ya? Obviamente tendrán que haber otras alternativas, sino como que nos quedaríamos así, bueno, no se puede con instantáneo, y nos quedamos en nada. La verdad que tenemos otro valor, miren, valor medio. ¿Qué sería el valor medio? La verdad que el valor medio no es más allá que un promedio en un periodo, obviamente asociado siempre a señales, en este caso, senoidales, también, o sea, perdón, a señales periódicas. También se puede calcular para señales aperiódicas. Yo simplemente me fijo un rango y digo, el promedio en ese intervalo de tiempo es tal, a pesar que no fuera periódico. ¿Ya? Pero a nosotros la verdad es que nos interesa solamente para este caso de señales periódicas. Es el promedio de los valores que toma la función o la señal, promedio de los valores que toma la señal en un periodo. En un periodo. Y se calcula de la siguiente manera. Y se calcula de la siguiente manera. Esto de forma analítica por si acaso. Porque obviamente yo podría tomar los datos, muestrearlos y calcular también experimentalmente el valor promedio. Con más o menos error dependiendo obviamente de mi tasa de muestreo. La siguiente manera. Cuando hablo de tasa de muestreo me refiero a qué tantos datos yo tomo por segundo. Mientras mayor mi tasa en que estoy tomando datos, menor es el error al momento de calcular mi promedio, ¿cierto? Y eventualmente con una cantidad infinita de datos que estoy midiendo, converge finalmente en el valor exacto, que se obtendría de la siguiente manera. Valor medio es igual a 1 sobre t por la integral desde 0 a t de la función. Esto, como les decía, es analítico, ¿cierto? Así se calcula de forma exacta el valor medio. ¿Sí? Y como pueden ver, esto en realidad lo que está haciendo es sumar todos los valores que toma la señal y lo está yendo en el periodo, así como calcula el promedio. Estamos asumiendo que obviamente ese delta es el mismo, ¿cierto? Porque uno podría partir diciendo algo así, como que voy tomando valores y hacer la sumatoria de los valores con un delta t, ¿se fijan? Y así es como eventualmente converja que sea finalmente nuestro valor medio. Y después esto lo divido en el intervalo del tiempo. ¿Se fijan? Eso es más o menos lo que hacemos. Esto por si acaso es un intento de sumatorio. Ahí. ¿Ya? Y estos serían obviamente diferentes valores. Tendría que ponerle ahí una variable y que esto se mueva desde, por ejemplo, 1, o pongámosle 0, hasta n. ¿Ya? Eso sería. Y esto estaría súper bien, pero tiene un pequeño gran inconveniente. ¿Cuál es el pequeño gran inconveniente? Que lamentablemente, el valor medio de una señal senoidal, ¿a qué es lo que será igual? De una señal senoidal es igual a 0. Lamentablemente, ustedes lo pueden ver acá. Si nosotros graficamos una señal senoidal y la tengo que estar oscilando respecto a 0, que no tiene ningún desplazamiento, debido a tener una componente continua, sucede esto, miren. Bm, valor máximo, no se olviden. Acá tenemos el menos valor máximo, no es valor medio, valor máximo. La integral que tenemos acá, en un periodo, si esto es t, nos va a dar ¿qué cosa? Naturalmente nos va a dar 0, ¿cierto? Porque lo que está acá se va a anular con lo que está acá. Y me termina dando efectivamente 0. Para que vean. Y si yo tengo algo, ¿no? Eso está bien.
Iba a poner números, pero en realidad se puede comprobar con cualquier función que nosotros trabajemos. Esa era una buena alternativa, pero lamentablemente para las señales senoidales no sirve, ya sea coseno o seno. Y da lo mismo la frecuencia y el desplazamiento, al final se va a cumplir así. Siempre que no tengamos algún tipo de componente continua que nos eleve, por ejemplo, la onda, porque si la onda estuviera así, el valor medio nos quedaría ahí. En este caso, como está oscilando respecto a cero, nos queda ahí. Y ahora, ¿se entiende eso que acabo de explicar? ¿No es la hora? No, todavía tenemos tiempo. Sí, profe, todo ok. Ya, muy bien. Ahora, naturalmente tendrá que haber alguna manera de hacerlo, ¿cierto? Si estamos descartando aquí opciones, justamente surge algo llamado el valor eficaz o RMS. Valor eficaz o RMS. ¿Y qué es esto? La verdad es que el valor eficaz o RMS se puede obtener analíticamente y además tiene una interpretación. Ya vamos a partir con lo analítico. Me gusta poner la ecuación y después interpretamos lo que queramos. Analíticamente se puede obtener de la siguiente manera. Analíticamente se obtiene o se calcula así, a partir de la siguiente expresión. Recuerden que estamos buscando cómo poder representar la señal senoidal con un número. Y el tema es qué número y cómo lo calculamos, ¿cierto? De la siguiente expresión. Claramente para instantáneo no me servía porque en realidad varía mucho, puede ser cualquiera, depende de cuando yo mida o cuando esté evaluando. El valor medio sería entretenido porque es como que el promedio, pero lamentablemente para una sinusoide que no tenga desplazamiento en el eje vertical, nos da cero. Pueden comprobar que obviamente la integral de una señal senoidal en un periodo es cero. ¿Y cuál es la expresión? Esta, mira. Valor de RMS va a ser igual a la raíz cuadrada del valor medio de la señal al cuadrado. Un poquito, parece como un poquito excesivo, no sé, pero en realidad es eso. La raíz cuadrada del valor medio de la señal al cuadrado. De hecho, de ahí viene el nombre. Es como algo así. Es como root, o rooted, creo, mean del valor medio, square. Algo así. Entonces, bueno, por ahí se acuerda. ¿Ya? Y esa es la forma que se calcula. O sea, si yo tengo obviamente una función definida como un seno, un coseno, esto lo calculo y esto no me va a dar cero. O sea, una gran ventaja. Y también se puede interpretar de la siguiente manera. Se puede interpretar como. Porque eso como que no nos dice mucho quizás, es una expresión que me va a dar un valor de diferente cero. Pero ¿cuál es la interpretación? Imagínense que yo tuviera una señal de continua. Yo tengo obviamente una señal de alterna que yo quiero representar con un valor. Este valor correspondiente al RMS sería el equivalente en continua que produce el mismo efecto en una carga o en un consumo. Vale decir que transmite la misma potencia. Por ejemplo, podemos decir que esta señal, BDT 311, seno de 100 pi, está buscando el valor exacto ya, T, esta señal produce el mismo efecto respecto a la potencia que entrega una carga que este valor RMS. El mismo efecto. ¿Ya? Y de hecho, si ustedes se fijan bien, esto que yo elegí acá, el número que estaba usando hace rato, y acá adentro, esto que está, viene a corresponderse a qué cosa? 2pi f, y pueden obviamente notar que el f en este caso sería ¿cuánto? 50 Hz. Porque esta sería la señal analítica o la función analítica que estaría representando a la tensión que tenemos en la red domiciliaria. Vamos a ver la relación que hay entre esos valores también. ¿Ya? Entonces yo puedo decir, tengo una señal alterna, senoidal, ¿cuál es el valor de continua que produce el mismo efecto? Esa es la interpretación. Lo voy a escribir por si acaso. Y si eso les parece extraño, piénsenlo con el ejemplo que pongo yo siempre sobre los muebles y el mover closet y cosas por el estilo. Es como que, supongamos que yo voy a moverlo así con una fuerza senoidal, una cosa media extraña, empujándolo así como con una determinada frecuencia. Yo voy a decir, ¿cuál es el equivalente? Una fuerza constante que lo desplaza a la misma distancia, por ejemplo. ¿Ya? Es como una idea así.
Voy a tratar de escribir una forma más clara. Enterrar como la o el valor de continua que produce el mismo efecto. Es como un equivalente. Efecto. Que nuestra señal senoidal, en realidad, para ser más preciso, la señal alterna, porque en realidad puede ser alterna sin ningún problema, en un consumo. Vale decir que transmite la misma potencia. La misma potencia. ¿Ya? Esa es la interpretación. Obviamente se calcula así directo. Y hasta aquí uno dice, ya, como que puede tener sentido, ¿cierto? Bueno, es un valor que supuestamente de continua que produce el mismo efecto que una señal alterna, pero como que es medio extraño o el cálculo puede ser complejo. Y la verdad es que hay otra ventaja, que es la siguiente. En el caso de una señal senoidal, se tiene lo siguiente. Estoy como que estoy a punto de orar. Oh, creo que alcanzo a tomar todo esto y desplazarlo. Tuve suerte. Vamos a cortar, de hecho, después lo pegamos. Y se tiene esto, miren, que B RMS es igual al valor máximo dividido en raíz de 2. Y lo pueden comprobar, de hecho. Pero solo si es senoidal. Solo si es senoidal esto se cumple. ¿Ya? O sea, claramente es mucho más fácil y rápido que calcular. Y fíjense qué sucede acá. Ejemplo. Pegamos. Aquí nos queda. Supongamos que sea BDT igual 311, lo podría copiar bien, ¿no? Seno de 100 pi t volt, ¿cierto? Obtenga BRMS. Y aquí vamos a ver qué es lo que nos da. Esto lo podía dejar. Eso lo voy a dejar ahí. Pero vamos a ordenarlo así. Ahí. ¿Qué es lo que nos da? Obviamente el valor que tenemos justamente ahí. Y sería lo que se usa para representar finalmente a la señal de tensión alterna que tenemos nosotros en la red domiciliaria. Podemos calcularlo directamente y nos da BRMS. Pueden notar ustedes que es simplemente dividir en raíz de 2. Sería 311 dividido en raíz de 2. De hecho, aquí no me va a dar exacto, me va a dar como 2,19, porque en realidad este es como 311.3. Pero vamos a tomarlo así, en raíz de 2. Me fallé ahí. Ahí sí. Mira, 219,91. ¿Se fijan? Bájale 0,9 volt. ¿Ya? Y eso sería precisamente. Obviamente la señal también varía un poco. Hay una variación, de repente nos puede estar dando 220, 215, 230. Por lo general tiene un rango en el cual es aceptable. ¿Sí? ¿Se entiende lo que acabamos de revisar el día de hoy? ¿O tienen dudas al respecto? Y al final es justamente el valor RMS que se ocupa más para poder representar el valor con un número de una señal. ¿Ya? Porque es un equivalente de cuál sería la señal en continua que también que produce el mismo efecto. Estos dos PF. Profe, Así. vamos a ver otro tipo de señales. En particular nosotros no, porque en eléctrica las señales generadas son senoidales. Ah, ya, perfecto. Pero aplica, esto mismo aplica a otro tipo de señales, triangulares, señales cuadradas y todo. ¿Ya? Y bueno,
¿Qué nos quedaría entonces para la próxima clase? Ya estamos llegando al final, a pesar que el comienzo estuvo un poquito interrumpido, pero al menos llegamos a un punto aceptable. Próxima clase, repaso de números complejos, porque vamos a ocupar números complejos. Números complejos y vamos a ver los capacitores e inductores. Porque ya llegó el momento de introducirlos realmente, ¿cierto? Porque hasta ahora estábamos hablando un poco de ellos y el efecto que tienen en las corrientes, los voltajes, y vamos a cerrar esto. Y bueno, le agradezco mucho su participación y su paciencia, porque me demoré un poquito en comenzar, con conectar todas las cosas. Después el internet andaba con problemas, pero bueno, es que pudimos llegar a puerto. Esté muy bien, que tengan un buen resto de semana. Nos vemos. Chao, chao.